A Colombia todavía le falta mucho para llegar a un nivel de industria en el cine. Y yo no diría que existe el cine colombiano, yo diría que existe un cine independiente, porque es de esfuerzo y es de lucha. La cinematografía nacional se encuentra ante un público que está al tanto de los últimos estrenos internacionales, mientras pasa desapercibida la labor de realizadores y productores del país. Grandes personajes como Luis Ernesto Arocha son desconocidos hasta en las mismas aulas de clases. En nuestro episodio de hoy conoceremos la realidad de la producción cinematográfica en la región Caribe. Soy Lucía Fernanda Llanes y esto es Dossier. ¿En dónde estamos? En el Morro de Santa Marta. Ahora, en el caso del Caribe colombiano, que hay una gran tradición narrativa, ¿ya? Hay una gran tradición, o sea, en la literatura, por ejemplo, hay una gran tradición musical, hay una gran tradición pictórica en las artes plásticas, pero realmente en el audiovisual es en lo que siempre estuvimos más rezagados, por múltiples razones. No le hace falta el mundo exterior. No hay mucho que ver allá. Hace 20 años, en un salón internacional del autor audiovisual, un colega decía que para qué se abrían escuelas de cine aquí en Colombia, si el cine aquí no tenía futuro, que no había trabajo para los técnicos y directores que en ese momento hacíamos cine o trabajamos el cine, mucho menos para todas esas escuelas, los egresados de todas las escuelas. Tú puedes echar cuentos muy bonitos oralmente o puedes tener mucha carreta, pero ¿cómo conviertes eso en una pieza audiovisual? ¿Cómo construyes un guión? ¿Cómo aprendes dramaturgia? Es realmente el tema. Y por supuesto, ante la carencia de formación académica adecuadamente constituida en la región, pues había también un bache, ¿no? La gente le tocaba salir de aquí mínimo a Bogotá, si quería más o menos prepararse, y eso ya generaba un nivel de exclusión, ¿no? No, lo que pasa es que se le pegó el pito. Y déjeme hacer. Porque por lo menos tenías que tener un mínimo de recursos para poder desplazarte a capacitarte, ¿no? Hoy día hay mucho más escuelas de cine que cuando yo decidí estudiar cine y concretamente fotografía, cinefotografía, dirección de fotografía. Cuando yo quise estudiar eso en los años 80, como un posgrado o como pregrado, no habían escuelas de cine aquí en Colombia. El sujeto trata de escapar con el botín. Parece que estamos frente a un pez gordo, ¿eh? Entonces la gente que quiso estudiar cine tuvo que salir a estudiar por fuera. Mónica, vámonos, que yo me quiero ir, sí, vámonos. Que yo también tengo que ir donde me... Vamos. ¿Ya? A mí me tocó ir afuera del país para estudiar cine. No había en el Caribe, bueno, en el Caribe colombiano, una escuela de cine, pues yo estudié en Cuba, que es el Caribe. Entonces, claro, esas cosas empiezan a generar un volumen de gente más capacitada, con otra mirada, que es importante para poder construir, si no una industria, por lo menos una base de producción sostenible. Si tú ves los directores de cine del mundo de esa edad y de esas generaciones, muchos estudiaron otras cosas realmente y después cogieron una cámara y terminaron dedicándose al audiovisual. Porque además las escuelas de cine son un fenómeno relativamente reciente. Entonces, por eso uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos que la generación de Scorsese, de Spielberg, son realmente la primera generación fuerte de egresados de escuelas de cine, de UCLA. Realmente antes los directores de cine no eran realmente egresados de escuelas, la mayoría.
¿no? Entonces, por supuesto, aquí, que hasta hace unos años, por primera vez en el Caribe, tenemos nuestra primera escuela de cine, que es la Universidad del Magdalena, solo estamos viendo ese fenómeno ahora, ¿no?, de egresados. Yo pienso que es justamente esa necesidad, ¿no?, que tiene la gente de expresarse a través de los medios audiovisuales, de la imagen, y la necesidad que tienen también de sobrevivir con ello, ¿no?, de vivir del cine, que crea las oportunidades, crea los trabajos. Digamos que ahora mismo, siendo estudiante, hay muchas facilidades en cuanto a que las convocatorias están. Lo que tienes que hacer, digamos, es literalmente participar, porque bueno, normalmente lo que hacemos como estudiantes es que nos limitamos y nos dijimos, no, o sea, va a participar mucha gente con más capacidad que yo, a veces dices eso. No participas y no te das cuenta de que en realidad podrías perfectamente pasar. Entonces creo que en estos momentos sí hay como muchos recursos y muchas instituciones que te brindan apoyo. Después que tengas un buen promedio o que tengas unos trabajos reconocidos o algo que mostrar de tuyo, o sea, que de verdad puedas decir, apuesten por mí porque sí les voy a brindar algo, digamos, a cambio. El proceso de creación cinematográfica en Colombia ha cambiado desde el rodaje de Cóndores no entierran todos los días, el surgimiento de estímulos y apoyo a coproducciones, además de la conformación de escuelas, nos acercan cada vez más a una industria de cine nacional. En el fondo creo que no han hecho mucho cine porque todavía no se convencen, o de pronto es así, no es un negocio hacer una película porque recuperar su inversión es prácticamente imposible. Norman, ¿qué le estás enseñando vos al niño? ¿Qué le estás diciendo? ¿Usted por qué se deja llenar la cabeza, mamá? ¿Por qué? Porque se deja de confundir, se deja de confundir de la gente. ¿Usted no cree en mí? Si no se vende, si no produce y no asisten a las salas de cine o las películas que actualmente hacen los cineastas colombianos, imagínate hacer un cine experimental o buñuelesco, por decirlo de alguna forma. Entonces es una locura. Pero esto ocurre fundamentalmente porque los guionistas, que no existen guionistas, pero vamos a ponerlos, no tienen el oficio, es decir, no están permanentemente escribiendo, y eso es un talón de Aquiles para el cine, no solo del Caribe, sino de todo nuestro país. A más de 100 años del inicio del cine en el país, son muy pocos los directores que se han atrevido a romper con los límites de una narrativa convencional y a explorar la creación artística desde un ámbito más conceptual. La escasez de obras y representantes de este género cinematográfico hacen que no sea posible hablar de un cine experimental colombiano. Por supuesto, y eso es como muy importante para el audiovisual del Caribe, reconocer el esfuerzo de los que vienen antes. Por supuesto, para mí ha habido un nivel de dificultad, en algunos momentos alto, pero sin Luis Ernesto, sin Pacho, sin Ernesto, hubiera sido más difícil aún. Antes yo cogía la cámara y hacía una película. Todo lo hacía yo, el montaje, decoración, todo. ¿Me entiendes? ¿No? Las unas hacía y salía la película. Luis Ernesto, pues, es un cineasta pionero del cine del Caribe. Es una persona que su obra se remonta a los años 60,
donde empezó a hacer cine en los Estados Unidos. Este cine que él hacía en esa época era muy influenciado por Brakhage, por Warhol y por el cine experimental norteamericano de los años 60. Era un cine prohibido, que se veía a escondidas y un cine muy transgresor. Y él pues viene de esa corriente del cine experimental de los años 60 norteamericano. Aprendí a ser espontáneo, aprendí a hacer eso, ¿no? Mi arquitectura cambió totalmente después del cine, ¿me entiendes? ¿No? Algunas cosas fabulosas. Después Lucho tuvo su época de cortos de sobreprecio, donde surge la famosa ópera del Mondongo. Conmemoración del primer carnaval de la era de la emergencia económica, tenemos el gusto de presentar para ustedes la ópera del Mondongo, Barranquilla, y que desde entonces retorna cada año a los carnavales a pesar de la corriente adversa de un malentendido progreso. La ópera del Mondongo, la base. ¿Qué? La base es la ópera. La ópera, me gusta la ópera. Que Luis Ernesto Arocha, en su obra emblemática, la ópera del Mondongo, él lo hace prácticamente todo. Fíjate que era un hombre muy funcional que podía abarcar las 3 etapas de la producción de una película. Barranquilla, domingo de carnaval. Las cumbiambas de los barrios y las danzas populares, con los ritmos de los indios del Caribe y de los negros del África, son el motor de la alegría del carnaval. Creo que lo único que no hace es el texto, que es de David Sánchez Juliao, y la voz en off es de un locutor famoso de la época, que es Marcos Pérez, ¿no? Y eso pues es evidente que para la región Caribe acentúa más esa pertenencia a esa filmografía para nuestra región. Y las películas que yo hacía las hacía con montaje en cámara, la mayoría. En caliente. ¿Ah? Allí mismo en el rodaje. Montaba sí, montaba en cámara, ¿me entiendes? Aquí allá, como tenías el zoom, cambiabas de encuadre, ¿no? Luis Ernesto tiene, digamos, una obra como muy particular, ¿no? Muy particular en el cine colombiano, porque Luis Ernesto hace un cine más como hacia las artes plásticas, como hacia las artes audiovisuales. Así como puede hacer, digamos, sus lámparas, así como puede hacer una casa, así como puede hacer una mesa, ¿no? Con esa imaginación que él tiene, siempre utilizando elementos del mar. Así él también puede hacer una película, ¿no? Para mí es un artista audiovisual, ¿sí? Más que un cineasta narrativo. ¡Acción! ¡Corte! Bueno, aquí estamos aprendiendo a hacer cine, así de simple, pues. Hacer cine en el Caribe colombiano es difícil, pero hacer cine en cualquier parte también es difícil. Y en el momento actual, quizá aún más. Porque por un lado, las nuevas tecnologías han facilitado mucho el acceso a hacer audiovisual. Ahora acaban de estrenar en Sundance una película hecha en iPhone completamente. ¿Ya? Entonces eso lo facilita, pero al mismo tiempo los canales de distribución y de exhibición cada vez son más cerrados, cada vez son más complicados. El acceso de la gente y las formas de consumo son muy cambiantes, y hay un momento muy difícil en ese sentido. O sea, tú puedes hacer una película con mayor facilidad, pero vaya a ver quién la va a ver, ¿no? O sea, ese es el reto hoy, ¿no? Cómo dialogar con la gente. No es que sea fácil hacerlas, ¿ya? Pero hay unas facilidades que antes no había. Es como cuando yo tenía la camarita, excepto que yo tenía un rollito, lo filmaba y lo montaba a desarrollar 3 semanas para que te llegara el rollito, a ver lo que había filmado. Ahora tienes una cosa inmediata que no te cuesta nada, puedes filmar horas y no te cuesta nada. Antes tú te dependías de un rollito de 3 minutos para hacer lo que tú querías hacer, ¿me entiendes? Dentro de ese rollito.
Ahí entraba mucho más la imaginación que la cosa inmediata. Pronto la cosa inmediata te mata la espontaneidad, ironicamente, no? Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Qualunque cosa farai, amala come amavi la cabina del paradiso. Si tú tuvieras hoy en día todos estos recursos inmediatos, la cámara... Pues es lo que yo le digo a los de hoy, que si ya lo tienen, pues, úsenlo, ¿me entiendes? Antes de que existiera Focine, los realizadores colombianos que optaban por filmar una película debían realizarla enteramente con sus propios recursos. Algunos de ellos crearon productoras como Casa Productora Acevedo e Hijos, Calvo Film Company, Patria Films y Cofilma. Finalmente, a partir de 1978, la compañía de fomento cinematográfico Focine se encargó de administrar un fondo proveniente de impuestos dirigido a apoyar la realización audiovisual nacional. Durante 15 años de actividad, Focine participó como productor o coproductor de 139 mediometrajes y 31 largometrajes, de los cuales se destaca la realización de Rodrigo D., película dirigida por Víctor Gaviria, nominada a la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes. En 1998, tras la liquidación de Focine, el Ministerio de Cultura crea el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes en Movimiento, ente que lideró los trámites que permitieron la promulgación de la Ley de Cine, a partir de la cual se crea el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, regido por Proimágenes, y que se nutre de un impuesto a las taquillas. El 70% de estos recaudos es destinado a la financiación de nuevos proyectos y estímulos a través de convocatorias nacionales. Vino en Colombia una época donde prácticamente no había ayuda para el cine, varios años. En esa época, un proyecto que yo tenía que se llamaba Juana tenía el pelo de oro, basado en un cuento de Álvaro Cepeda Zamudio, recibió una ayuda en esa época de unos $200.000. Entonces, digamos, yo pude hacer una película en esa época. Y después vino ya todo lo que es el fondo de 2003 en adelante, pero ya es otro esquema, es el esquema de convocatorias donde el productor es el dueño de la película, ¿no es así? El Estado solamente le da un incentivo, por eso se llama estímulo, no son premios sino estímulos. Y digamos, a mí me parece muy bien, ¿no? Me parece que es muy bueno que de alguna manera el Estado te dé un estímulo, pero no estoy de acuerdo en que te dé todo, ¿no? Nunca cuando te dan todo vale la pena las cosas. 809.910.000. Oye, pásame unos cauchitos para ir haciendo montoncitos de 10.000. La Ley de Cine ha generado resultados positivos en el nivel de producción cinematográfica. El país pasó de producir 4 o 5 películas anuales a realizar 28 estrenos el pasado año 2014, número nunca antes alcanzado en Colombia. Sin embargo, estas cifras representan nuevos obstáculos en el establecimiento de una industria de cine nacional, que son principalmente dificultades en la etapa de distribución y exhibición de los filmes, además de la baja asistencia del público a las salas de cine. De las 28 películas exhibidas el año pasado, algunas solo se vieron en 1 o 2 ciudades del país y la mayoría solo duraron 2 semanas en cartelera. A pesar de que el cine nacional abarcó el 10% de las películas estrenadas durante el 2014, escasamente sobrepasó el 4% en espectadores y taquilla. Fíjense que la Ley de Cine es la fuerza de todos los cineastas que finalmente buscaron la manera de que el Estado, ¿no?, apoyara el cine. Y eso es lo que queremos, una industria de cine robusta, creciendo, generando empleo para los artistas, para los técnicos, para tantos colombianos. Pero es esa fuerza de los que vienen de abajo, los que están creciendo, de los jóvenes, ¿no?, que tienen nuevas ideas, que tienen el vigor, que tienen las necesidades, ¿cierto?, de expresarse, de abrirse campo en el medio audiovisual.
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias es el más antiguo de Latinoamérica y el único especializado en premiar películas iberoamericanas. Este representa sin duda un espacio para que los nuevos creadores de la región den a conocer sus obras audiovisuales en el mercado especializado e internacional. La mejor idea que puede tener un realizador es que le guste la idea, que se comprometa con la idea, ¿sí? Yo creo que es lo que uno más le pide a un artista, a un cineasta, o sea, que se comprometa con el tema, que se comprometa con la narrativa, que se comprometa con lo que hace. Y eso es una actitud de vida, ¿no? No es algo que tú desarrollas en la escuela, que tú cultivas, pero pues tú tienes que apasionarte por lo que haces. Luis Ernesto tiene la idea de hacer un nuevo proyecto ahora, con el que seguramente, pues, si Dios le da vida y salud, podremos colaborar. La idea es conseguirle una cámara de celular a Luis Ernesto con unos juegos de lentes de celular para que él, en su vivencia cotidiana, que él está ahora mismo viviendo con un ahijado y su familia en Puerto Colombia, y ahí hay un muchacho, un niño que se llama Tiago, y él quiere hacer una especie de película sobre este niño porque lo ve muy expresivo, muy entusiasta, lo ve como especial. Entonces, para que te hagas una idea de la mentalidad que tiene Luis Ernesto, pues él está pensando a estas alturas, a los 84 años, en hacer una película con un celular. Entonces, el cine realmente no tiene que ver con la edad, sino con el espíritu de la persona. Luis Ernesto es un cineasta experimental, no le importa coger un celular y salir y hacer su película con un celular. Además, le encanta la idea, quiere hacerlo así. Yo quisiera hacerte esa pregunta ahora. Si te dicen ya, hasta aquí fue, ¿qué te dan un megáfono y tú dices qué es lo último que le dirías a Luis? ¿Qué sería? No, sería chao. El cine colombiano se ha desarrollado en los últimos años gracias a las leyes y al fomento cinematográfico, aunque esta es una película que aún no termina. Nos vemos en un próximo episodio de Dossier. Dossier se puede ver vía streaming a través de la página www.telecaribe.com.co. La serie completa en nuestro canal de YouTube. En este y en Facebook nos encuentra como Dossier Telecaribe.